Hola a todas y todos, bienvenidos a este episodio del podcast Jobless, en donde vamos a platicar de un tema que cada vez impacta más en México, y no solo en México, no se detiene ahí, sino que se expande hacia todo el mundo. Estamos hablando de la automatización, la inteligencia artificial y su impacto en el mercado laboral, en el mundo laboral. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial desde Arandas, Jalisco, Javier. Gracias. Bienvenido. Gracias, Muchas gracias gracias. por estar aquí y ayudarnos a profundizar en este tema. Y pues bueno, una vez más, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Comenzamos con una pregunta guía y ya Sí, de ahí partimos. sí, ¿Te late? adelante. La primera pregunta que te queremos plantear es, ¿has implementado procesos de automatización en tu empresa? Sí, sí, he implementado. Okay. Bueno, mi rubro me dedico a la fabricación de muebles y colchones, a la fabricación de bolillo y telera, Okay. también en el rubro alimenticio, pero principalmente me enfoco más en el tema de los muebles, de los muebles. colchones. Sí, hemos implementado por ahí la automatización. Es un tema que realmente es muy importante dentro de las empresas, Claro. dentro del mercado laboral, dentro del mercado, pues ahora sí que empresarial, porque pues tenemos el gran problema de la falta de mano de obra. Entonces es bien importante empezar a meter la automatización, principalmente en donde yo fue lo primero que automaticé fue en el área de colchones, Uh-huh. el área de capitonado y corte y confección del colchón. Ahí es ahí donde empezamos la automatización. Ahí se comenzó a implementar la automatización. Sí. Ok, correcto. ¿Qué efectos ha tenido esta automatización? ¿Ves más eficaz? ¿Lo ves? ¿Con qué problemas han surgido a partir de esto? Mira, uno de los principales retos de la automatización es la capacitación Okay. del personal. No tenemos o no contamos con personal que esté acostumbrado o que esté adaptado a la automatización, a la maquinaria nueva. Entonces, uno de los principales retos es la capacitación. Claramente hemos tenido un aumento de la productividad, hemos tenido un aumento de la eficiencia y de la eficacia del área o de esa línea de producción. Antes se hacía a mano el corte y la confección, ahora ya por medio de una máquina te da los estándares y las medidas que debe de ser. Claramente y sí te da más eficiencia, más eficacia la automatización. Entonces nuestros principales retos fue la capacitación y segundo, pues sí nos dio realmente resultados positivos. Ok, entonces podemos decir que a pesar de ser un reto importante, sí ha tenido una eficacia esperada, Sí, por lo menos. sí hemos tenido resultados muy positivos. Okay. Sí hemos tenido resultados muy positivos. Segundo, pues la máquina, tristemente se podrá decir que pues no descansa, no, lo único que se necesita son mantenimientos. Okay. Pero nos ha dado muy buenos resultados. Ok, correcto. La implementación de estas automatizaciones, pues se espera siempre que sean de mayor eficacia. De hecho, tuve la oportunidad de colaborar ahí en tu fábrica en IMA Sí. un tiempo, durante 2021 aproximadamente, Sí. y precisamente en el área de capitonado es donde me tocó desempeñar mi labor. Sí, es un reto muy importante, más que nada porque, si no mal recuerdo, la máquina era de Alemania. Sí. Incluso hasta tenía pues ciertas codificaciones en otro idioma, de repente tenías que llamar a un ingeniero, entonces sí son retos muy importantes que ha tenido, pero es importante recalcar que esto solamente ha sido una complementación y no una sustitución total del empleado, porque por ejemplo sigue operando con un solo empleado, ¿verdad? Sí. Entonces, a pesar de que sí es un trabajo automatizado, sí es una máquina, no estás reemplazando totalmente el capital humano. No. Al final de cuentas, sigues teniendo ahí presente a alguien que opere la máquina. Y esto es muy bueno porque este es uno de los principales retos de la automatización y es lo que queremos darle un poco más de énfasis en ya ahora sí el reemplazo total del capital humano por las máquinas. ¿Okay? Entonces, te quiero hacer una siguiente pregunta, Javi. ¿Qué tomas en cuenta antes de decidir automatizar un proceso o qué te lleva a esa decisión, a tomar la decisión?
El principal motivo por el cual empezamos a diseñar o empezamos a pensar en una automatización de la línea de producción es el tema de en sí, la productividad. Ok. ¿Por qué? Yo actualmente tengo un problema que no se ha automatizado y se ha buscado, pero no se ha logrado, es en el tema de la tapicería en las salas. Es un trabajo que se podría decir que todavía entra dentro de lo tradicional, entra dentro de lo específicamente manos, y hemos intentado automatizar esa parte, pero nos ha costado mucho trabajo porque es muy específico el trabajo, es muy de mano, muy manual. Entonces, la pregunta es si ¿qué es lo que nos motiva? Bueno, nos motiva el hecho de que tenemos la necesidad de producir más. Gracias a Dios hemos tenido más trabajo, hemos tenido más requerimiento de nuestro producto, por lo que hemos querido ampliar y hemos querido aportar más a la empresa capital humano. Pero ¿qué es lo que nos ha detenido? La falta de mano de obra. O Correcto. sea, el punto clave de una empresa ahorita, cuando menos en la zona altos de Jalisco, y siento que en algunas partes de la República Mexicana, es la falta de mano de obra. Hemos durante años implementado la capacitación de mano de obra joven, no es constante, no es seria, lastimosamente no se quedan, inviertes capital financiero, inviertes tiempo, inviertes este, intelecto para que los nuevos integrantes vayan adquiriendo esas nuevas destrezas, y finalmente cuando terminas o cuando se llega a terminar una capacitación, la persona ya no sigue. Entonces, nuestra necesidad de seguir creciendo la producción es lo que nos ha llevado a contratar nuevo personal. Lastimosamente no se quedan, y es donde nosotros decimos o pensamos que es necesario implementar una automatización. Entonces empezamos a buscar los puntos clave que sí se pueden automatizar, como por ejemplo es en el área de corte y confección, pues empezamos a implementar el tendido, e inclusive buscar máquinas que te corten en sistema CNC, y pues buscar esos cuellos de botella que podamos automatizar. Entonces, ¿qué es lo que nos impulsa? Pues la necesidad de producir más, ese problema que tenemos de la escasez de mano de obra. Entonces eso nos empuja a buscar cuellos de botella donde sí podamos automatizar. Claro. Sí, porque al final de cuentas la tapicería, como bien dices, es un trabajo un poco más artesanal si lo vemos de cierta manera. Exacto. Lleva puntualmente mano de obra y capital humano. Y, por cierto, una preguntita. ¿Cuánto en su auge de la empresa, cuánto es el máximo de empleados que ha tenido la empresa? Mira, Industrial Mueblera de los Altos, que es la razón social que corona la empresa, lleva operando desde 1988. Ok. Se llamaba Casa Automotriz Arandense. ¿Por qué? Porque antes la empresa que fundó mi padre se dedicaba al rubro automotriz. No existían fábricas de muebles ni de salas en Arandas. Entonces, pues a mi papá se le ocurrió la idea de empezar a fabricar salas, y la razón social en ese momento era Casa Automotriz Arandense o Comercial Automotriz Arandense. Entonces o él empezó a fabricar salas. Posteriormente, en el 91 ya se nombra como Industrial Mueblera de los Altos. En el 94 llega el auge del punto clímax en cuanto a número de empleados o número de personal. Se llegó a tener de 350 personas laborando. En ese tiempo era muy artesanal todo, muy artesanal todo. Obviamente sí teníamos máquinas de corte, máquinas de algún otro tipo de actividad, pero era muy artesanal todo. Entonces se llegaron a tener 350 empleados, se fabricaban aproximadamente 350 salas por semana, perdón, y se distribuía a lo largo de toda la República Mexicana. Ok, correcto. ¿Por qué es importante hacer énfasis en esta pregunta? Porque precisamente estamos platicando del desplazamiento laboral. Imagínate que en ese tiempo, en el 94, en donde ustedes tenían su auge de 350 empleados aproximadamente,
hubiera llegado una automatización que hasta el momento dices es un reto encontrarlo, pero que hubiera llegado un momento en el que, ¿sabes qué? Voy a desplazar a 5 tapiceros gracias a una máquina. Imagínate qué reto hubiera sido para ustedes, Sí. pero qué eficacia hubieran obtenido. Sí, fíjate que si hubiésemos logrado adquirir algún tipo de tecnología o maquinaria para haber potencializado esa área, sí se hubiera adoptado, sí se hubiera adquirido, este, pero sí hubiera sido un gran reto el hecho de la sustitución como tal. Uno de los banderines más importantes de mi padre para la empresa fue el haberle dado trabajo a mucha gente. Entonces, ese era uno de sus estandartes, ese era uno de sus metas, el darle trabajo, porque pues en el 94 no había mucha industria en Arandas, entonces apenas estaban empezando a brotar por ahí alguna empresa zapateras, alguna empresa bolsera, alguna empresa dulcera, pero realmente en ese tiempo no estaba tanto la industrialización en Arandas, estábamos más en el sector agrario. Entonces uno de los puntos importantes para mi padre era darle el trabajo a gente. Entonces de ahí se emanaron más fábricas de muebles. Inclusive mi padre fue el que los impulsaba, les decía, salte de conmigo y pon tu propia fábrica, o sea, para que tú también des más mano de obra, des más trabajo. Claro. Pero sí, la pregunta es, ¿hubiéramos adoptado tal vez la tecnología de la automatización? Sí, lo hubiéramos hecho. Y hubiera sido un gran reto el haber trasladado o haber aprovechado esa mano de obra en otros lados, porque mi padre nunca hubiera querido despedirlos, sino más bien enfocarlos en otra área. Y eso es lo que nosotros en la empresa hacemos. Automatizamos un área, esa mano de obra la mandamos por ejemplo, a la zona tapicera, donde todavía es muy artesanal, los enseñamos y obviamente si es de su voluntad quedarse a la empresa, le hacemos así. Entonces tratamos de Sí. salvaguardar más la mano de obra. Perfecto, sí, porque recuerdo en el momento que me tocó colaborar contigo, tienen muy, muy establecidos esos valores y éticas dentro de la empresa, en el que el capital humano, saben ustedes perfectamente que el capital humano es gracias a que siguen en operaciones y lo cuidan bastante. La verdad, sí podemos decir eso en cuanto al capital humano dentro de tu empresa. Ahora, la siguiente pregunta, Guía, es: ¿qué empleos ves más vulnerables a ser reemplazados por máquinas? ¿Dentro de mi empresa o en Ujú. el sector en Arandas? Puede ser primero dentro de tu empresa y después nos podemos ir a un poco más general. Yo creo que el área de costura, corte y confección es un área de oportunidad para la automatización. Como te decía, hay máquinas ya con tecnología para hacer el corte, Ujú. el corte y la confección automatizada. En el área de colchones, yo creo que el área de cerrado se puede automatizar más con el tema de máquinas pues ya más específicas. En el área de embolsado de los colchones también ya hay líneas de producción donde el embolsado es automático. El colchón llega a una plancha, la máquina hace el planchado, cierra los bordes con termocerradoras y ya tienes el área cubierta, por así decirlo. Ok. Y en los empleos, en lo que yo puedo ver con amigos o compañeros empresarios, yo creo que en el área de las fábricas de bolsa, que tenemos bastantes fábricas de bolsa en Arandas, son alrededor de 20-25 fábricas. Una de las zonas que más problema podrían tener para las sustituciones en el área de bolseo, en el área de empacado, que son áreas que se utiliza mucha mano de obra. Ahora, por ejemplo, en Arbolito, digo, y no sé si se pueda mencionar marcas, Sí, pero no, adelante. es una empresa que también ha intentado salvaguardar mucho la mano de obra. El llenado lo intentan hacer a mano, pero pues va a llegar un punto en el que por falta de mano de obra, por falta de capital humano, va a llegar el tema de las embotelladoras. Correcto. Entonces, son Sí, más o vaya. menos las áreas que yo veo. Ok, perfecto. Sí, al final de cuentas la automatización viene a revolucionar todo nuestro mercado laboral y el mercado empresarial, como bien lo decías anteriormente. Ahora, como este es un podcast dirigido un poco más al sector jurídico también, vamos a entrar un poquito en ese tema.
y iniciamos con esta pregunta. ¿Crees que las empresas deban capacitar o reubicar a los trabajadores desplazados por la tecnología? Sí, yo creo que personalmente, por el hecho de que tenemos poca mano de obra disponible, yo creo que sí es un punto de oportunidad para que las empresas puedan direccionar esos desplazados. Porque ciertamente no se puede automatizar ni en el momento de ya, o sea, de decir toda la empresa se automatiza, ni tampoco podemos prescindir de la mano de obra. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las máquinas son operadas por personas. Ciertamente se reducen tiempos y movimientos y ciertas zonas donde la mano de obra desaparece, pero también es importante salvaguardar la mano de obra capacitada, porque a pesar de que vayan a ser sustituidos por máquinas, son personas que ya tienen experiencia, ya tienen conocimiento, ya tienen visión de cómo va la empresa. Entonces, yo recomendaría, o mi punto de vista es que esas personas se les busque áreas donde todavía no van a ser automatizadas y sigan aportando mucho a la empresa. Correcto. Sí, ¿por qué te pregunto esto? Porque esto ya es una iniciativa que se ha planteado en la Cámara de Diputados. La iniciativa es una reforma a la Ley Federal del Trabajo, en donde se obliga la capacitación en nuevas tecnologías. Desgraciadamente aún no ha sido aprobada esta reforma, pero ojalá y todos tuvieran la visión que tienes en el sector empresarial, de que a pesar de que se puede llegar a implementar la automatización total, nunca es bueno prescindir de la mano de obra por su totalidad, porque al final de cuentas pues es parte importante de seguir supervisando todos los procesos que hay dentro de la empresa. Sí, siento yo que una de las partes más importantes de una empresa es el capital humano. Yo creo Correcto. que la esencia y la sangre de una empresa siempre es el capital humano, siempre es todos los compañeros, siempre es todos los colaboradores, porque al final de cuentas las máquinas pueden sustituir ciertos puntos, pero nunca van a dejar de ser operadas por seres humanos. Exacto. Y yo creo que es insustituible el tema pues de la inteligencia, el tema del tacto, el tema de la esencia, el tema de la capacidad, el tema de le llamamos o le podemos llamar, este, chispa, Creatividad. creatividad, Correcto. de un ser humano. Entonces, para mí sigue siendo importante el capital humano, aunque te voy a decir, sí nos hacen batallar, sí Sí, nos no, hacen claro. batallar, pero cuando se logra crear un buen equipo, la verdad es que es insustituible. Ok, perfecto. La siguiente pregunta guía nos dice, Javi, ¿qué tan familiarizado estás con lo que marca la ley en cuanto a este desplazamiento por automatización? Podría ser. Mira, yo realmente ignoraba esta parte en la que el gobierno nos está invitando o nos está, por así decirlo, obligando a tener esa parte o tener ese enfoque, tener ese cuidado en las gentes desplazadas. No lo tenía consciente, no lo tenía presente. Pero pues ahora que lo comentas, la verdad es que da gusto porque sí es importante que cuidemos el capital humano. O sea, también somos seres humanos, al final de cuentas vivimos en sociedad y creo que podemos coexistir entre la automatización y el capital humano. Y qué importante es que también se judicialice o se legisle esa parte eh, para que pues los derechos humanos no se vean doblegados, no se vean olvidados. Sí, correcto. La verdad es que esta visión, te digo, como la tienes tú en parte de ser empresario, la verdad es que ojalá todas las fábricas y todos los empresarios pensaran así, al final de cuentas, como dices tú, al formar una mano de obra y un buen equipo, se puede llegar a una eficacia también insustituible, como bien lo decías. Esto no para aquí en cuanto a lo jurídico, hay retos muy importantes. Pero también, como dices, es un reto lidiar con los empleados y con el capital humano, porque una máquina no falta al trabajo, una máquina no se enferma, una máquina no llega crudo un Ujú. lunes y una máquina no pide vacaciones. Claro que tiene dentro de estos aspectos mantenimientos y demás, pero al final de cuentas
como empresarios y como vista empresarial, tú buscas eficacia, tú buscas mayor producción, tú buscas mayor rentabilidad dentro de todo esto. Y pues bueno, qué importante es que a pesar de todo esto y a pesar de todos los retos que conlleva lidiar con el capital humano, aún así se busque la manera de reubicarlos en una zona y que no queden totalmente desplazados gracias a las decisiones de automatización. Sí, sí, la verdad es que sí es un reto muy grande porque tienes toda la razón en comentar esos puntos que son las ventajas ahora sí que competitivas laborales en cuanto a una máquina y un capital humano o una persona. Es que no se enferman, no tienen, o sea, no llevan a la empresa los problemas, o sea, pues son máquinas al final de cuentas, no Claro. tienen sentimientos, no digamos que lleguen crudos, sino que tengan problemas familiares, que tengan problemas. Entonces, una empresa socialmente responsable va a saber hacer sinergia entre la automatización y el capital humano. Claro. Sí, porque digamos, al final de cuentas, si tú dices, ¿sabes qué? Si dijéramos, la moral y la ética no existen, Ujú. no existe moral y ética. Y yo tengo una empresa en donde puedo reemplazar a 10 trabajadores con una máquina, sin problemas lo harías, me imagino. Sí, sí lo haría, pero sí buscaría otras áreas de oportunidad dentro de la empresa, no por la ética también, sino que, o sea, ahorita estamos hablando quitando la ética, Claro, sino claro. también como estrategia, porque si estamos hablando de una falta de mano de obra, quiere decir que voy a tener partes de la empresa o líneas de producción donde voy a requerir mano de obra o donde estoy requiriendo mano de obra. Entonces, ya conozco este personal, ya sé cómo trabajan. Claro que le voy a dar más eficiencia y más automatización a un área, pero puedo apoyar o puedo potencializar otra área donde todavía no tenemos planeado o donde no se puede automatizar, adaptando a este nuevo personal, ¿no? Obviamente, Correcto. como te digo, si el personal está de acuerdo. Inclusive me ha tocado últimamente ese tipo de situaciones en las cuales hemos automatizado y hemos desplazado. Mucho de nuestro personal se ha querido adaptar a otra línea de producción, muchos prefieren no continuar, es muy respetable porque pues también son seres humanos y también tienen sus propias pasiones e ideales y pues se respeta, pero siempre con la oportunidad y con el libro abierto de decir, ¿sabes qué? Vas a ser desplazado por una máquina, pero mira, está esta oportunidad, puedes aprender otro trabajo, puedes aprender otra labor y pues ahí está. Ok, perfecto, porque también se avecinan ciertos problemas para quienes no piensan como tú, para los empresarios que no piensan como tú, puede existir una creación de un sindicato, por ejemplo, de las personas que son desplazadas de su labor por una máquina. Entonces, imagínate ahora entrar a la comisión de ética y valores o que un sindicato te esté haciendo huelga, por ejemplo, y entras en unos temas más complejos, pero todo esto para aquellos que no compartan tu ideal y que no compartan la idea de ser socialmente responsable. Sí, sí es importante porque entiendo que no todos van a compartir mi punto de vista y tampoco van a ser sus necesidades. O sea, tal vez en mi empresa voy a tener muchos puntos donde puedo dirigir a esos desplazados, pero siento que, por ejemplo, en el área automotriz, es que ya está muy robotizada, muy automatizada, va a haber puntos donde no va a haber a dónde meter a tanta gente, a dónde desplazarlos, y van a querer pues nada más dar el cortón. Entonces sí es importante que la ley haga un proceso, un protocolo en el cual elimine todas las posibles partes en las cuales pudiesen darle la oportunidad a los desplazados para acomodarlos, agotar todas las instancias, como decir, ¿sabes qué? Búscale bien, búscale bien, búscale bien dentro de tu empresa donde puedes poner a esta gente y si no, con la ley, pues decir, ¿sabes qué? Vamos a desplazar a tantos. Tienes la obligación de ayudarles a buscar otros empleos, tienes la obligación de indemnizar, tienes la obligación o sea, hay que proteger a nuestra gente también porque pues somos seres humanos todos. Correcto. Pero sí, entiendo que no va a haber, más bien entiendo que va a haber empresarios que van a estar totalmente en desacuerdo y van a tener otras necesidades y van a tener otros puntos de vista, pero pues ahí es donde va a entrar la legislación, ¿verdad? Exactamente, correcto, sí. En la actualidad aún quedan algunas lagunas pendientes y pendientes legislativos. Como te decía, no ha sido aprobada la ley de que obliguen, o la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en donde obliguen al patrón a capacitar a las personas a utilizar inteligencia artificial o trabajos automatizados.
Por ejemplo, aquí tú tienes unas grandes ventajas como empresario todavía, porque son lagunas que puedes aprovechar al final de cuentas. Te comento, no hay leyes que prohíban el reemplazo total de trabajadores. O sea, a ti como empresario no te prohíben que tú los puedas desplazar por un trabajo totalmente automatizado. Y creo que no debería. No debería, claro. Claro que siento que no debería porque estamos en libre comercio, estamos en un país de libre comercio, estamos en un país de libertades. Claro que hay que proteger a nuestra gente, claro que hay que proteger el capital humano, pero siempre dentro de la justicia. Claro. Siempre dentro de la justicia. No podemos tampoco ni por un lado obligar al capital humano a trabajar de cierta forma, bla, 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 pero tampoco podemos, yo creo que obligar al empresariado a conservar a un capital humano si se puede ser reemplazado por maquinaria. Porque tenemos otro punto que es la competencia internacional. China viene muy fuerte en el tema de automatización, en el tema de eficiencia y eficacia, que todo esto se resume en mejores precios. Si yo puedo sustituir a 10 personas con una máquina, eso me va a dar inmediatamente mejores precios. Voy a ser más competitivo y asimismo voy a poder desplazar más mi producto. Entonces viene la competencia muy fuerte en este sentido con China. Y como te mencionaba, venimos o estamos en un país libre. Entonces yo tampoco estaría de acuerdo en que se obligue al empresariado a conservar la mano de obra. Sí podemos invitar, sí podemos, ahora sí que obligar a, como te decía, aprovechar o buscar todos los recursos necesarios como para que no se despida la gente o no se desplace la gente así de buenas a primeras, pero tampoco podemos obligar al empresariado a decir, ¿sabes qué? Tienes 10 personas, las vas a sustituir por una máquina, te obligo a que las sigas conservando. Entonces, ¿qué ventaja competitiva voy a tener? Entonces, sí es bien importante que las leyes sean justas, sean equilibradas para que de los dos lados no se atente contra los derechos humanos, ni tampoco contra el derecho del empleador, ni tampoco con el derecho del empleado. Sí es bien importante que los legisladores tengan en cuenta esa parte, porque si no somos competitivos con empresas extranjeras, al final de cuentas la empresa va a terminar cerrando y aún así esos desplazados van a ser desplazados. Y vamos a terminar con una empresa, vamos a terminar con un legado, vamos a terminar con una fuente de empleos y es bien importante que cuidemos también el empresariado, porque vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de mucha competitividad, entonces sí es invitar también al sector legislativo a que piensen en los dos lados, que sea lo más justo posible, pero que tampoco carguen la batuta hacia el otro lado. Claro, qué importante la verdad lo que mencionas, Javi. Sí debe existir la coordinación entre el sector gubernamental y los empresarios. Tú no puedes actuar deliberadamente y el gobierno tampoco te puede obligar a cosas que al final de cuentas, como dices tú, va a desencadenar en que no sea competitivo. Vas a decir, oye, ¿sabes qué? Pues no soy competitivo, la empresa quebró, ya no fue rentable, los desplazados aún así fueron desplazados, no por máquinas, pero pues la máquina cerró. Eso significa menos impuestos para el gobierno, menos percepción de la población a tener un ingreso y pues bueno, eso también desencadena ya a grandes rasgos en una crisis. Sí, sí, sí se debe de tener un buen equilibrio entre lo que se va a legislar y el empresariado, porque sí queremos preservar o queremos proteger al capital humano, pero también debemos de proteger y ser competitivos ante el mercado internacional que se avecina, porque otros países no tienen miramientos en la automatización. Simplemente hay que ver cómo podemos resguardar los derechos humanos y cómo podemos crear más oportunidades, porque como bien dijo un amigo empresario, tiempo de crisis, tiempo de oportunidades. Entonces, si vemos una crisis en el sector de capital humano, podemos crear muchas oportunidades. Claro, también significa oportunidad para quien tenga la visión correcta. Otras de las lagunas y pendientes legislativos que podemos ver es que hay que proteger, o sea, no existe ninguna ley que proteja derechos de reconversión laboral o de reubicación en otro puesto. O sea, no te obligan a ti como tal a que reubiques. Al final de cuentas, claro que si te desplazan totalmente,
Tú vas a decir, oye, pero mínimo dame chamba lavándote el carro, aunque sea. Ujú. Tú no tienes la obligación de hacerlo, de reubicarlo. Actualmente, como bien nos comentabas hace unos momentos, pues qué mal que también no estén cuidando el sector del capital humano en las leyes mexicanas. Sí, porque sí debemos de ser conscientes como empresarios que a veces abusamos de esas lagunas y no tratamos como seres humanos a nuestro capital humano. Los desechamos como sin más, buscamos la manera de no indemnizar, buscamos la manera de presionar para que ellos corran y no tener que pagar indemnizaciones, no tener que hacernos responsables de lo que nos compete como empresarios. Porque bien es importante cuidar el empresariado, también debemos de cuidar nuestro capital humano. Claro, en toda la razón. Actualmente el único artículo que puede más o menos entrar en este rubro es el artículo 439 de la Ley Federal del Trabajo, que hoy por hoy está vigente y te dice que no puedes despedir libremente gracias a la introducción de máquinas. En este sentido es un complemento, la máquina como complemento, no como sustitución total, sino que en cierta parte del proceso se automatice, pero no por completo. Es decir, tú no puedes despedir libremente. En ese sentido, deberías negociar con los trabajadores, es lo que marca la ley. Tú debes negociar con los trabajadores qué es lo que se puede lograr al respecto. Si no llegan a un acuerdo tú y el sector laboral, tú como empresario, debes pedir una autorización al tribunal laboral. Este va a decidir, va a ser como un mediador entre ustedes para que lleguen a un acuerdo. Y si no llegan a un acuerdo aún así, entonces llega el despido de la persona y tienes que pagar una indemnización especial. Esto va más allá de un despido Ah, justificado, ok, por ok. ejemplo. Esto va más allá de un despido injustificado también. ¿Qué involucra esta indemnización o el pago de esta indemnización? Son 4 meses de salario más 20 días de salario por año. Si estuvo 6 años elaborando contigo, son 20 días más de salario todavía después de esos 4 meses y una prima anual también se le debe otorgar. Eso es lo que actualmente rige la ley mexicana. Mira, yo no tenía como conocimiento como tal de este artículo, no me parece para nada mal. Es un artículo que le da oportunidad a la persona desplazada, le da tiempo, porque sabemos perfectamente que nuestro capital humano muchas veces vive al día. Entonces, cuando van a ser reemplazados por una máquina, pues ellos también necesitan tener tiempo para buscar otro trabajo, buscar la manera de sustentar su vida y al final de cuentas el empresario va a tener mm, va a tener una ventaja al tener una máquina nueva, una automatización, y no nada más una ventaja de proceso, sino una ventaja monetaria. Entonces, creo que no está mal que de ahí el empresario aporte a esta persona para darle el apoyo y darle el tiempo de buscar otras opciones para darle seguimiento a su vida, ¿no? Claro. Al sustento de su vida. Entonces, no me parece mal. Yo no tenía conocimiento, pero pues es un buen artículo que está aquí presente, ¿no? Sí, claro, a pesar de existir aún lagunas muy, muy importantes, esta ley protege de cierta manera al capital humano, como bien lo decías, y para las personas que no compartan tu visión como empresario, ahí tienen la recomendación por si se quieren meter en un problema legal. Ya hay quien respalde en ese sentido de cuando quieres reemplazar a cierto sector, no en su totalidad, pero si quieres desplazarlo, pues sí hay leyes que te amparen a ti como laboral en sentido de que hay muchos mexicanos que viven al día, como bien nos comentabas. Mira, siento que muchos empresarios vamos o van a pensar que pues qué mal, que esa ley esté presente, que es atentar contra el empresariado. Pues no, yo siento que va a ser una vez no te van a obligar a mantener a esta persona de por vida, sino simplemente a crearle un ambiente y una circunstancia de oportunidad para que él pueda seguir su vida, su sustento y pueda seguir trabajo, o sea, buscando su trabajo. Entonces siento que, claro que pega en el bolsillo del empresario, pero pues está bien, o sea, claro que tenemos nosotros muchas responsabilidades, tenemos muchos problemas, tenemos mucho riesgo de nuestro capital, pero al final de cuentas es ser humanos,
ser humanos con el humano, ser humanos con nuestro prójimo. Exactamente, antes de ser trabajadores somos humanos, ¿verdad? Sí. Como bien lo comentas. Esto, al final de cuentas y a manera de conclusión, no solo es un reto técnico en la parte operacional, no solamente es un reto en la parte de capacitar al empleado, sino también es un reto humano y jurídico. Al final de cuentas, como dices tú, somos humanos, y jurídico en el aspecto de que nos quedan muchas lagunas pendientes. Existen protecciones mínimas en la ley, pero aún queda mucho por recorrer y garantizar una transacción justa para los trabajadores, pero sin vulnerar tampoco al sector empresarial. Sí. Entonces, sí, importante. A manera de conclusión, ¿tienes algo más que agregar, Javier? Pues nada, invitar a todo aquel empresario, todo aquel emprendedor, que no tengamos miedo a la inversión al capital humano. Siempre es redituable. Sé perfectamente a primera mano que es un capital difícil de manejar, porque todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos tenemos errores, pero siento que también como sociedad no nada más es crear riqueza, sino también crear una sociedad. Correcto. Entonces yo invito a todo el empresariado a que se sume, a que sea más partícipe y que pueda haber un equilibrio en esas leyes, que también aporte a los legisladores, porque siento también que los legisladores no son o no están en el rubro empresarial y tal vez desconocen ciertas cosas. Entonces es importante entablar la comunicación para llegar a un acuerdo que sea justo para las dos partes, ni cargarse para un lado ni cargarse para otro. Y así también al capital humano a que valoren también el trabajo, porque es algo que no tenemos todos los días y que el empresario tiene también mucho que perder. Entonces es una invitación mutua a que las dos partes sientan y vean por el otro, para que al final de cuentas puedan coexistir y puedan llevar un proyecto de empresa juntos, porque la empresa la hace el capital humano y asimismo la empresa vive por el capital humano y el capital humano vive por la empresa. Correcto. Sí, mis felicitaciones, Javier. Muchas Ojalá gracias. más empresarios piensen así como tú, de esta manera tan humanitaria. Y este es un mensaje también para todos los empresarios de la región, que tengan en cuenta este lado humano antes de ser empresarial, tener en cuenta todos estos retos que se vienen también para su capital humano. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por tus aportes. Gracias. Y pues espero que esto también les deje una aportación a ustedes, ya sean del sector laboral o del sector empresarial. Así que pues muchas gracias y ahí lo tienen. Muchas gracias por la invitación, muy amables. Gracias, Javier. Hasta luego.